Ernest Pulido. Tú el mejor proyecto, una vida verdadera. Resurge de las cenizas y sal de los círculos viciosos para lograr tu abundancia mental, emocional, físico, espiritual y social. Dedicatoria. Dedico mi primer libro, a mi madre, pues siempre ha mostrado ser incondicional en todo conmigo. Y aunque en muchas ocasiones no he sabido agradecérselo, al escribir este libro me he dado cuenta con más claridad la importancia que ha tenido en todos los momentos y cómo ha sido una pieza medular y clave en mi vida. A mis hijos, que amo tanto y que estoy seguro de que al leer mis palabras, entenderán el por qué su padre se comportó como lo hizo durante los primeros años de su infancia, que nunca hubo intención y nunca la habrá de hacer algo que les lastime o haga daño en la vida que apenas comienzan. Agradecimientos. Agradezco enormemente a mi madre e hijos, pues con ellos he aprendido a ser mejor ser humano. A todo mi hermoso equipo de apoyo poderoso e incondicional de autor transformacional y de máximo compromiso. Y a todas las personas que se han presentado en mi vida y que, independientemente de haber obtenido resultados de maneras diferentes a los planeados, me han dejado un aprendizaje importante para adquirir mucha sabiduría en mi vida. ¿Por qué no resurgir de esas cenizas que te consumen y descubrir el verdadero dragón que tienes dentro de tu ser? Ernest Pulido. Prefacio. Mi muy querido lector, ¿qué me movió a escribir este libro? Verdaderamente me quedé sorprendido en dónde estaba mi vida, en qué decadencia vivía y cómo me estaba llevando a una destrucción personal sin darme cuenta del hoyo negro en el que estaba hundiéndome sin poder distinguir de que llegaría un momento del que no tendría retorno. Mi estado de salud en constante enfermedad y padecimientos por más de 25 años, la muerte de varios amigos y conocidos, fueron detonantes significativos que me hicieron reaccionar y ver en dónde estaba parado respecto a mi vida y tomar la decisión drástica de cambio en mi persona y mi ser. ¿Ya era el momento de rediseñarme o sería demasiado tarde? Introducción. Seguramente tomaste este libro preguntándote con exactitud qué es una vida verdadera y cómo puedo tener una. En este libro te voy a transmitir mi experiencia, pues lo que deseo de corazón es que tú no pases por lo que yo pasé y aprendí de manera dolorosa y sin conocimiento, para que evites caer en esa decadencia en tu salud mental, emocional, física, espiritual y social, y puedas gozar de una vida potencial y placentera. En este libro quiero compartirte todo lo que tuve que pasar para poder tener un cambio profundo, partiendo desde una conciencia del estado de mi salud física, llevándome a otros campos para poder equilibrarme sin perder esa consistencia que he logrado tener en los últimos años. No se trata de tener buena suerte o de vivir la vida que te haya tocado o resignarte a vivir lo que te hayan destinado. Lo que yo quiero transmitirte es que hay muchos otros elementos que nunca nos fueron enseñados, ni siquiera en nuestras escuelas o universidades, y que son elementos básicos para un verdadero desarrollo como individuos y poder transmitir a nuestros hijos y próximas generaciones. Dedicatoria. Dedico mi primer libro, a mi madre, pues siempre ha mostrado ser incondicional en todo conmigo. Y aunque en muchas ocasiones no he sabido agradecérselo, al escribir este libro me he dado cuenta con más claridad la importancia que ha tenido en todos los momentos y cómo ha sido una pieza medular y clave en mi vida. A mis hijos, que amo tanto y que estoy seguro de que al leer mis palabras, entenderán el por qué su padre se comportó como lo hizo durante los primeros años de su infancia, que nunca hubo intención y nunca la habrá de hacer algo que les lastime o haga daño en la vida que apenas comienzan. Agradecimientos. Agradezco enormemente a mi madre e hijos, pues con ellos he aprendido a ser mejor ser humano. A todo mi hermoso equipo de apoyo poderoso e incondicional de autor transformacional y de máximo compromiso. Y a todas las personas que se han presentado en mi vida y que, independientemente de haber obtenido resultados de maneras diferentes a los planeados, me han dejado un aprendizaje importante para adquirir mucha sabiduría en mi vida. Prefacio. Mi muy querido lector, ¿qué me movió a escribir este libro? Verdaderamente me quedé sorprendido en dónde estaba mi vida,
En qué decadencia vivía y cómo me estaba llevando a una destrucción personal sin darme cuenta del hoyo negro en el que estaba hundiéndome sin poder distinguir de que llegaría un momento del que no tendría retorno. Mi estado de salud en constante enfermedad y padecimientos por más de 25 años, la muerte de varios amigos y conocidos, fueron detonantes significativos que me hicieron reaccionar y ver en dónde estaba parado respecto a mi vida y tomar la decisión drástica de cambio en mi persona y mi ser. Ya era el momento de rediseñarme o sería demasiado tarde. Introducción. Seguramente tomaste este libro preguntándote con exactitud qué es una vida verdadera y cómo puedo tener una. En este libro te voy a transmitir mi experiencia, pues lo que deseo de corazón es que tú no pases por lo que yo pasé y aprendí de manera dolorosa y sin conocimiento, para que evites caer en esa decadencia en tu salud mental, emocional, física, espiritual y social, y puedas gozar de una vida potencial y placentera. En este libro quiero compartirte todo lo que tuve que pasar para poder tener un cambio profundo, partiendo desde una conciencia del estado de mi salud física, llevándome a otros campos para poder equilibrarme sin perder esa consistencia que he logrado tener en los últimos años. No se trata de tener buena suerte o de vivir la vida que te haya tocado o resignarte a vivir lo que te hayan destinado. Lo que yo quiero transmitirte es que hay muchos otros elementos que nunca nos fueron enseñados, ni siquiera en nuestras escuelas o universidades, y que son elementos básicos para un verdadero desarrollo como individuos y poder transmitir a nuestros hijos y próximas generaciones. Capítulo 1. ¿Estás viviendo la vida verdadera que deseas? ¿Cuántas veces te has preguntado si cada día que despiertas estás viviendo una verdadera vida o es la vida a la que estás predestinado? ¿Te has preguntado? ¿Qué tan vacía está tu vida en los mundos emocional, mental, físico, espiritual y social? Si existe otra forma de vivir, sentir, de cómo haces sentir a los demás, de pensar, de ver las cosas que se te presentan diariamente, de desear, de hacer lo que haces, de amar, de dar, de compartir y de experimentar cada actividad que realizas cada día? ¿Sabes cuántas veces me sentí igual que tú? ¿Puedes imaginar cuántos días, semanas, meses y años estuve prácticamente vacío en mis 5 aspectos fundamentales de mi vida, que me encontraba en un limbo o dentro de un hoyo negro al cual no le veía salida por ninguna parte y que muchas veces en la desesperación de lo que me estaba sucediendo caía en conductas nocivas que me hacían daño a mí y a los que me rodeaban, entre ellos principalmente, mi familia? Recuerdo exactamente que cada día que transcurría se volvía un día en el cual seguía sintiendo, pensando y actuando con pequeños cambios, que sin embargo, me consumían y no me permitían darme cuenta de tantos errores en los que caía. Esto me llevó a preguntarme si yo estaba hecho para eso y si era lo que tenía que hacer o debía hacerlo para toda mi vida. Diariamente me cuestionaba si era lo correcto, si estaba viviendo en una falsa realidad, realidad que yo mismo me había creado y que no me permitía sentirme completo, pleno y satisfecho. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Cuántas veces te has sentido de alguna manera parecida? ¿Cuántas veces has creído que existe otra forma en la que puedes crear tu vida? Llegué a cuestionarme si había otra forma de vivir en cada momento que se me presentaba, con la gente que me rodeaba, con la familia que había construido, con las amistades que había ido conociendo y sintiéndome prácticamente vacío de manera constante. Llegó un momento en el que dejé de buscar las respuestas a todas las preguntas ya hechas y empecé a hacerme las preguntas correctas para poder buscar las respuestas a lo que se me estaba presentando o lo que estaba viviendo y que no me satisfacía por completo. ¿Puedes entenderme? Me preguntaba todos los días de qué forma podría yo crear o vivir de otra manera, en otra realidad que yo sabía que existía. Sin embargo, mis patrones de comportamiento, mis decisiones, mis pensamientos, mis acciones y mis resultados obtenidos no representaban cambios notables y seguían prevaleciendo en mi mente y en mis emociones, conduciéndome a mis mismas acciones, decisiones y resultados que me consumían todos los días. Fui estableciendo una forma de vivir similar a los que me rodeaban, una forma repetida de seguir con las mismas conductas que estuvieron desencadenando en una vida promedio y no desde un punto de vista material, sino desde un punto de vista mental, emocional, físico, social y espiritual, mundos que eran ignorados por mi falta de conocimiento, puesto que vivía en una ignorancia constante de la cual no me percataba y consecuentemente no lograba entender lo que me estaba ocurriendo.
Esto me llevó a cierto consumo de alcohol, con el cual descubrí que era una forma de escape a gran parte de mis vacíos mentales y emocionales, y que lo único que estaban haciendo eran consumirme cada vez más que lo consumía, pues lo que buscaba era escapar de la realidad que yo mismo me había creado durante mi vida, y con cada trago o botella que consumía, algo en mí se seguía consumiendo. El estar en fiestas excesivas me llevó con amistades que realmente no me aportaban ningún valor y solo buscaba aparentar algo que no era mi esencia para poder tener una aceptación dentro de ciertos círculos, y que en determinados momentos pude distinguir que eran prácticamente mentiras. ¿Te ha sucedido algo parecido? Te confieso que afortunadamente nunca llegué a caer en el alcoholismo, pero sí, en conductas viciadas y con las personas no indicadas. Sin embargo, agradezco haberlas conocido, pues de ellas aprendí cómo no repetir esas mismas conductas destructivas. Comencé a denotar que prácticamente me rodeé en un mundo que no me agregaba valor a mi vida y que solamente me satisfacía simplemente por momentos, y que sin notarlo, gran parte de esos vacíos los fui reflejando en mi hijo e hijas de manera inconsciente, sin darme cuenta de la ignorancia en la que estaba inmerso. Capítulo 2: Aceptando y reflexionando mis creencias, emociones y pensamientos limitantes. ¿Te has atrevido a cuestionarte de dónde provienen los resultados que tienes hasta el momento de leer este libro? ¿Te has cuestionado por qué te comportas como te comportas? ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? ¿Te has preguntado por qué a veces lastimas a los que tanto amas? Admito que durante más de 30 años me encontré repitiendo patrones aprendidos desde mi infancia. No me daba cuenta del por qué tenía los resultados que yo tenía y por qué actuaba de tal manera que me estaba enfermando constantemente, patrones aprendidos de mis padres, de mi familia y amigos en cierta edad de mi vida, patrones que me indicaron que era la forma de vivir y que no había ni existía otra forma en la cual yo pudiera haberme desarrollado de manera más plena, patrones de pensamiento que constantemente se repetían en mí, lo cual generaban una serie de emociones, en mayor parte negativas, y que sin distinguirlas provocaban una serie de reacciones químicas altamente dañinas en mi organismo y todo mi cuerpo, reacciones químicas que no sabía que me ocurrían y que eran unas de las grandes causas que me hacían padecer y enfermar. Tengo que admitir que una de las cosas que más me dolió fue aceptar de manera muy personal, darme cuenta que era un hombre que había crecido con un gran número de creencias y pensamientos limitantes y prácticamente llevaban mi vida como un zombi, que día a día obedecía los patrones de conducta y comportamiento que establecían todas las personas de mi entorno, y que también fui absorbiendo de varias fuentes de basura mental y emocional que vivía cada día como mis experiencias, paradigmas sociales, la opinión que otros tenían de mí, mis creencias limitadas heredadas de mis abuelos y padres, todos los medios informativos como radio, televisión y periódicos. Mi entorno social y las ideas de las que me impregnaba, de lo que escuchaba de gente casual, todo esto día a día, era como yo veía mi vida. Hubo un momento crucial en mi vida en el cual reflexioné que estaba viviendo en una decadencia gradual que había iniciado desde los 17 años y que sin darme cuenta se fue tornando en una decadencia personal continua, reflejándose en mi estado mental inconsciente, mi estado emocional y mi estado físico en enfermedad conforme iba creciendo. La aceptación de que, a pesar de ser un hombre educado y con 2 títulos universitarios, me encontraba inmerso en un mundo de absoluta ignorancia en áreas de conocimiento que eran básicas para mi vida y desarrollo, que tenía una mente de pobreza que no podía creer que era posible, y que muchas de mis acciones reflejaban esta mentalidad, con independencia de tener cosas materiales como automóviles hermosos, trajes impecables, distinguidas corbatas, camisas que no usaba, pantalones que olvidaba, que había adquirido y zapatos que se empolvaban, esto en una necesidad y afán de llenar vacíos emocionales constantemente, y todo esto para alinearme a un mundo exterior aparentemente alineado a mí. Te confieso con un dolor en el alma que fue una de las cosas que más impactaron a mi ego y a mi autoestima, la cual decayó de manera grave, pasando 2 días llorando como un niño de 2 años. Claramente noté que había basado mi vida en mis actividades, mis amistades, mi salud y mi familia en situaciones materiales que me llevaban a un gran vacío que no podía entender. Viene a mi memoria de manera perfecta que no fue solamente una vez que solté en llanto infantil enfrente de mis hijos, pues traía tantas emociones reprimidas que no expresaba debido a que no sabía cómo expresarlas.
Me costó tanto trabajo, dolor, desgaste, sufrimiento mental y emocional, que tomé la decisión de empezar a practicar la aceptación a mis emociones de dolor, frustración y enojo que me consumían diariamente. Te puedo jurar que más de una vez fue que solté en llanto y que incluso, recuerdo perfectamente que al momento de hablar con mis hijas y con la intención de explicarles lo que estaba descubriendo y sintiendo, de manera inusitada y repentina no podía contenerme, y siempre las escuchaba decir discretamente otra vez papi va a llorar, lo cual en un principio me avergonzaba. Sin embargo, al seguir identificando mis emociones negativas y al manifestarlas de manera constante, se fue reduciendo mi llanto y aumentando una liberación interna extraordinaria, una liberación emocional increíble, pues al empezar a sumergirme en mi interior, comencé a sentirme por primera vez como un ser humano que pudiera transmitir lo que yo sentía y mi verdadera esencia para poder rediseñarme. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has sentido así y has negado soltar una lágrima en tu rostro? ¿Cuántas veces sientes un dolor profundo al no poder expresarte a través de una lágrima con tus hijos? ¿En cuántas ocasiones te ha dado vergüenza llorar enfrente de la esposa o la pareja que está a tu lado y amas? ¿Te has sentido así de alguna manera? Fui recapacitando que gran parte de esto estaba basado en creencias limitantes heredadas por nuestros padres y abuelos principalmente, y de las más comunes que recuerdo eran como la de los hombres no lloran, aguántese como los hombres, solamente las niñas lloran y otras más que fueron determinando mi forma de resistirme a expresar mis emociones negativas y positivas. ¿Has pensado en cuánto dolor mental, emocional y físico te pudieras evitar si te atrevieras a hacerlo? Si empezaras a reconocer lo que te está pasando, si aceptaras que existe un dolor interno muy fuerte y que tiene la necesidad de ser liberado a través de las lágrimas. Solo recuerda que el dolor mental y el dolor emocional son dos aspectos que impactan de igual manera a tu cerebro, razón por la cual debes ser liberado para no enfermarte, pues esto va a repercutir notablemente en tu salud como me impactó a mí. Es cuando voy comprendiendo descubro que esas creencias y pensamientos grabados y arraigados en toda mi piel, en mi corazón, en mis órganos, en mis sentidos, en mi mente, en mis neuronas e incluso hasta en mis células, eran repetidas constantemente y que se llegaron a grabar de manera tan intensa que era imposible detectarlas en mi constante comportamiento que se fue desencadenando en problemas de salud terribles. Esto me dio pie a empezar a entender y reflexionar que tenía que pedir ayuda para identificar cada una de estas creencias para reconocerlas e irlas cambiando una por una al igual que mis pensamientos, los cuales prácticamente eran repetitivos día tras día sin cambios notables, simplemente viviendo una vida patética. Creencias que se fueron construyendo en mi vida desde niño y que fui repitiendo, dando forma a mis acciones y resultados en lo que hacía todos los días hasta mi edad adulta. Edad adulta a la que llego con una serie de síntomas crónicos, de enfermedades constantes y que me estaban impactando en el desarrollo diario de mi vida, mermando mis actividades, mi energía, el trato con mis hijas, hijo y su mamá, mi vida en los negocios y todas las áreas de mi vida, de síntomas que no entendía el por qué, se repetían rutinariamente en mi vida. ¿Has llegado a padecer o sentir algo similar? Fue un proceso que de manera personal impactó radicalmente en mi vida, que significó un cambio en mis creencias y mis pensamientos que limitaban gravemente mis resultados. Empecé a analizarme y a entrar en introspección personal para poder observar por qué explotaba constantemente en enojos, ira, gritos y conductas agresivas hacia mi familia, más allá de estar o no en lo correcto, incluso incurrir en agresión a mis hijos y su mamá. Detecté que tenía un rasgo de amargura que se fue grabando en mi persona, sí, tengo que aceptarlo, estaba amargado. Pues por querer mostrar siempre fuerza, dureza, inflexibilidad y no mostrar vulnerabilidad ante mis hijos y demás personas, me resistía a sonreír, mostrándome siempre demasiado serio, limitándome a expresar mis emociones positivas, las cuales podrían haber llenado mi mente y corazón de manera muy diferente, pues ignoraba que tenía emociones positivas que podían ayudarme a cambiar mis estados mentales para poder sentirme más cómodo conmigo mismo. Una de las cosas relevantes fue que me di cuenta de que yo estaba en un estado de incompetencia inconsciente, significando que era una persona que no sabía, cosas que tenía que haber sabido y el desconocerlas me estaba afectando notoriamente como seguramente te ha ocurrido a ti. Fue cuando desperté intensamente y tomé la decisión de no vivir de la misma manera, para poder pasar a un nivel incompetente consciente, pues me volví más consciente de lo que me pasaba,
pero sin poder aún tener las herramientas que me ayudaran a salir de ese nivel de incompetencia, volviéndose vital para mi vida y como objetivo para llegar a un estado de competencia más consciente, pero sobre todo como primer paso, tuve que darme cuenta y reconocer que no sabía que no sabía. Para mí esto también fue muy duro en lo personal, porque yo pensaba que era una persona que lo sabía todo y que tenía la solución a todo, obligándome a abrir mi panorama de mi mente a un nuevo campo mental, un nuevo campo de conocimiento, de autoconocimiento y empezar a ver romper paradigmas que no tenían por qué determinar mi vida. Seguramente te ha pasado esto a ti también. De igual forma, me di cuenta que no podía obtener resultados inmediatos, llevándome a preguntar si estaba dispuesto a pasar por el proceso, puesto que llevaría muchos aspectos emocionales y que de alguna manera era lo que me daba miedo, pues comprendí que me dolería, llevándome a reflexionar en gran forma quién era en ese momento, y qué era lo que deseaba ser y que me estaba deteniendo, pues ya no quería seguir con esta identidad que me había creado durante mi vida, obligándome a cambiar por una nueva identidad mental, emocional, espiritual y física. Tuve que reconocer la gran carencia en mi salud física derivada de una salud mental y emocional dado que también tenía constantemente ataques de ansiedad, estrés y depresión, llevándome a tener muchos antojos para cubrir esa necesidad o vacío emocional que no comprendía, pues era prácticamente imposible cambiar mi físico a un cuerpo atlético que yo tanto deseaba y que no podía lograr, sobre todo el reducir mis niveles de grasa, pues mucha de esa grasa representaba una acumulación de miedos, críticas y justificaciones para no lograrlo y que desafortunadamente fueron emociones que le fui transmitiendo a mi hijo mayor, pues mis inseguridades, miedos y falta de confianza fueron cosas que fue absorbiendo desde pequeño. Una de las situaciones más fuertes para reflexionar y empezar a rediseñar mis creencias y pensamientos limitantes fue que varias de mis amistades y conocidos fueron falleciendo por temas de obesidad, diabetes, estrés, depresión e infartos, y muchas otras vivían de una manera prácticamente decadente y patética en su salud, similar a como yo vivía, puesto que siempre estaba prácticamente enfermo de más de 30 padecimientos físicos y que tuve que ir autoobservando, dado que derivaban de una raíz emocional y mental principalmente. Abrumado por todo esto, acudí desesperada y constantemente a múltiples médicos, especialistas, gastroenterólogos, psicólogos, psiquiatras, homeópatas, nutriólogos, incluso hasta yerberos y templos religiosos para pedir ayuda, descubriendo que el origen de mis padecimientos de salud eran originados por mis creencias y pensamientos limitantes, mis emociones negativas y mi mala alimentación. Capítulo 3. Resurgiendo de mi propia autointoxicación y autodestrucción mental, emocional, física, social y espiritual. ¿Cómo decidí rediseñarme después de estar en constante carencia de mi salud mental, emocional, física, espiritual y social? Después de estar viviendo en un estado decadente, empecé a comprender que lo único que mi mente buscaba era sentirme seguro y así estar evitando dolor y solamente generar situaciones de placer para cierto confort, el cual provocaba toda la serie de carencias que se me fueron presentando. Me di cuenta que yo no podía ver algo que no estaba en mi mente, dado que mi mente buscaba siempre las respuestas a lo que ya conocía y todos mis hábitos decadentes que tenía se originaban en gran parte de orden automático, porque eran prácticamente el reflejo de mis creencias limitantes, de tal forma que mi mente solo me dejaba ver lo único que era relevante para mí. Era lo que constantemente me repetía y que en mi mundo mental estaba representado por el 1% o menos del mundo real, y ese 1% rellenaba prácticamente el 100% de toda mi percepción mental del exterior, pues lo único que hacía mi mente era guiarme a lo que ya conocía, de tal forma que cuando se me presentaba algo nuevo, innovador y diferente, mi cerebro me advertía del peligro, situación que no era absolutamente real. Es cuando en el año 2013 decidimos partir a los Estados Unidos con la intención de que mis hijos tuvieran otra perspectiva de vida y conocieran otras formas de organización y estructura diferentes a las de México, otra forma de vida en el aspecto deportivo, como la competitividad a nivel internacional y la exigencia de estándares de alto nivel competitivo. Es en Estados Unidos donde descubro que realmente estaba mal informado y aconsejado respecto a mi salud, pues no paraba de estar en constante deterioro, en incremento en mis malestares físicos y totalmente desalineado a mis emociones, a mi mente y a mi espíritu, desencadenando en constantes conductas que no eran las adecuadas y que habitualmente afectaban mi relación con mis hijos y con su mamá,
presentándose en prácticamente en el 80% de las cosas y situaciones que realizaba día a día. Recuerdo muy bien que con todos los padecimientos que se me presentaban no era capaz de tener una vida plena y entera de satisfacción. En esta etapa de mi vida descubrí que había entrado en un círculo de autodestrucción sin haber detectado el momento que había iniciado todo esto y el por qué no podía detener el constante daño a mi cuerpo. A través de mis hijos tuve la oportunidad de poder conocer regímenes de entrenamiento en el mundo del tenis y de la natación, pues a través de ellos pude conocer a algunos atletas olímpicos, a los entrenadores y las instalaciones de alto nivel competitivo. Todo esto me llevó a investigar el origen de mis enfermedades y padecimientos, mismos que fui superando con los regímenes físicos y de nutrición que empecé a aplicar en mi entrenamiento constante para posteriormente explorar, investigar y sumergirme en los mundos mental y emocional, que fueron elementos básicos para mi cambio radical. Me atrevo a describirte lo que a mí me sucedía sin vergüenza y sin temor a la crítica de los demás, pues quiero compartirte lo que pasaba en mi cuerpo, porque seguramente tú estás pasando algo similar y no sabes qué hacer o ya estás desesperado al no poder actuar o no saber cómo hacerlo. 1. El dolor de pies. Constantemente me pasaba al levantarme en las mañanas, dado que me dolían al pisar de inmediato, para lo que tuve que ir aceptando que las emociones que me lo provocaban eran el miedo a quedarme en el mismo lugar, la comprensión de mí mismo, de mi vida, de mi pasado, presente y futuro. Mi falta de estabilidad y seguridad, o problema con la totalidad de mi ser y no estaba seguro con la dirección que debía seguir. 2. Mi dolor de talones. Era un dolor de cansancio agotador en ambos talones todo el día, pues tenía deseo de ir por mis metas, pero había duda por no sentirme apoyado y cierto sufrimiento por tener que quedarme en un lugar determinado. 3. El pie de atleta y mal olor de pies. Literalmente me olían muy mal los pies, además de tener una sudoración excesiva, lo cual era provocado por la frustración a no ser aceptado y una incapacidad de avanzar. 4. Los calambres. Me pasaban a menudo por sentir miedo, tensión y aferramiento, eso me hacía que me pusiera rígido en lugar de ceder y que hiciera lo que tenía que hacer con alegría. 5. Mi dolor de las rodillas. Se reflejaba por mi falta de flexibilidad, mi amor propio y mi necedad. Algo determinante fue el querer avanzar, pero no cambiar mi manera de ser, mi falta de humildad, mi rigidez e irritación mental que me impedía aceptar las cosas. Constantemente me dolían o tronaban sin causa alguna aparente. 6. El dolor de cadera. Lo sentía en ocasiones del lado derecho y otras del lado izquierdo, de cierta forma dislocada y me lo provocaba una sensación de querer luchar, de no poder y seguir manteniéndome activo en la lucha para soportarla pasivamente. Tenía dificultades para pasar a la acción y en una constante procrastinación para ir a donde yo deseaba realmente, dudaba en comprometerme con algo por temor y miedo a que no diera resultado, a no progresar en la vida. 7. El dolor del nervio ciático que se combinaba con el molesto dolor de cadera. Me llegaba por el tener miedo a carecer de dinero, a no poder hacer frente a las necesidades financieras y no poderle dar todo a las personas que amaba. Era un miedo inconsciente a carecer de dinero y de bienes, pero lo principal era el miedo a perder lo que ya tenía en aspectos materiales y tener un gran apego a los mismos, así como el tener que admitir que tenía miedo a perderlo. Lo concerniente al rencor tuve que realizar etapas de perdón y eso me dio más flexibilidad y suavidad con respecto a las ideas de los demás y sus formas de ser, liberándome de la presión que tenía de someterme a los demás. 8. La colitis crónica. Era un constante malestar e inflamación del colon por temor a relajarme e inseguridad, una noción de traición y no poderla sacar, el no poder soltar y liberar aquello que ya no necesitaba y no me permitía fluir con mi vida, pues mi cuerpo necesitaba un equilibrio entre lo que ingería, asimilaba y eliminaba, esta última estaba bloqueada por el miedo a soltar lo viejo. 9. Mi gastritis e inflamación estomacal. La tenía desde los 17 años por un conflicto de digerir ciertas situaciones e incertidumbre prolongada o sentimiento fatalista. 10. El reflujo constante. Era un malestar después de comer y se manifestaba por cierto rechazo a una situación que había visto o escuchado a mi alrededor sin haberme dado cuenta que me afectaba. 11. La acidez estomacal. Me daba con un insoportable ardor estomacal,
Todos los ácidos subían y quemaban, lo cual me hizo depender de antiácidos durante más de 25 años, malestar que me representaba una contrariedad familiar, como estar en un callejón sin salida o la necesidad de querer más amor. Era miedo, miedo, miedo. 12. Flatulencia. Siempre tenía gases y pocos días eran los que podía estar en calma, lo cual era una indicación de que me preocupaba demasiado. Un miedo a una pérdida que no estaba justificada y debía haber estado perfectamente consciente de lo que tenía, en lugar de pensar en lo que me podría haber faltado o en lo que nos faltaba, pues esto se iba acumulando de tal forma que ya no encontraba más espacio y buscaba una salida. 13. Los calambres estomacales. Me daban constantes dolores que incluso me doblaban del dolor, resultado de un aferramiento de ideas y posturas por cierto temor a ideas no digeridas. Era una angustia mental o emocional, una indicación de culpa, un sentimiento de ser víctima, tal vez por falta de amor, amargura crónica y resentimiento. 14. Los cálculos biliares. Se fueron creando en gran parte por mi amargura, mis juicios condenatorios, mi agresividad reprimida, pensamientos rígidos y de descontento, y la represión a expresar mis sentimientos. 15. La diarrea. Se presentaba por no saber disfrutar la vida plenamente, lo cual generaba una ingratitud y tendía a rechazar situaciones que me confrontaban con mis miedos. 16. El sobrepeso interno del 30%, porcentaje de grasa interna. Era debido a una sensación de peligro constante y en el abdomen se me presentaba por sentir que mi vida la controlaba mi expareja. La obesidad y la enfermedad no son físicas, sino mentales. Ernest Pulido. 17. La ansiedad o angustia. Me llegaba por estar constantemente preocupado, el sufrimiento y la prisa. Me percibía limitado, restringido por una sensación de ahogo ante una situación de reto, era un temor sin motivo, como vivir en una dolorosa espera. Tenía una incapacidad de vivir el presente siempre hablando del pasado. Constantes pensamientos y creencias negativas. Me pasaba que proyectaba mi mente en el futuro y eso no me permitía vivir en el presente, era una preocupación y sufrimiento mental, tenía la fiebre de la prisa y eso aumentaba mi ansiedad, existiendo una falta de confianza en el proceso en mi vida que fluía. La ansiedad era un temor sin motivo, una constante de vivir en una dolorosa espera, de un peligro impreciso e imprevisible que estaba sin cesar, y hablaba mucho de mi pasado, de lo aprendido, lo vivido o de lo que le había sucedido a otros y no me permitía ayudarme a la manera de otros. 18. El distrés. Este es el estrés que daña e incluso puede matarte. Algunos de los tipos que padecía eran: A. Distrés agudo, como el más común de los tipos de estrés. B. El estrés más intenso, aparecía rápidamente y solía ser de corta duración. C. El distrés episódico agudo, era el referente a una situación en la que el estrés agudo parecía ser una forma de vida. ¿Lo has padecido? Si tienes malestar episódico agudo, es posible que tengas una interminable lista de tareas pendientes, puedes tener problemas para decir no. Yo llegaba a ser abrupto e insensible con otras personas en el hogar, en el trabajo e incluso en situaciones sociales. 19. Mis conductas del distrés. A. Tenía el hábito de preocuparme y participar en culpar al resto, pues en ocasiones creía que el mundo era un lugar peligroso, malo y dañino, y eso me provocaba sufrimiento. B. En ocasiones me sentía viviendo atrapado en la pobreza, sin saberlo. C. Vivía con un trauma no resuelto de la infancia. D. A menudo provocaba horribles sentimientos de desesperanza, impotencia y miseria, como si no hubiera existido manera de salir. 20. Mi dolor de garganta. Se me presentaba una vez al mes por sentirme incapaz de expresarme, el no decir lo que de verdad quería decir, sentimientos que no expresaba, una realidad frustrante, falta de gusto y positivismo al expresarme libremente, no expresar mis pensamientos y emociones. Me sofocaba a mí mismo y una falta de sensatez para revisar lo que mi corazón quería decir realmente para permitirme hablar y expresarme con amor. 21. El dolor de uñas de las manos. Lo tenía constantemente por tener cierta inquietud y culpa relacionada con el derecho a avanzar. 22. La amigdalitis.
La padecía constantemente por las palabras que quería decir y no podía, palabras que me tragaba, palabras que había dicho y no quería decir, miedo, rabia, emociones y creatividad reprimida al no poder ser yo mismo. 23. El dolor de las manos. Me daba constantemente, tuve que ir reflexionando que era por una incapacidad de recibir y de dar, no solamente cosas materiales. 24. El dolor del hombro derecho. Al que culpaba por algún mal ejercicio o alguna lesión que no tenía, sin embargo, era una desvalorización al pensar que no había hecho bien mi trabajo como padre. El no sentirme respaldado, relacionado con la capacidad de llevar una carga y mis responsabilidades. El hacer cosas diferentes en mi vida, hacerlas con amor en vez de por obligación, dejarme y ponerme tareas que no eran necesarias para mí y dejar de cargar un peso que no me pertenecía. 25. El dolor crónico de cuello y espalda superior. Me daba frecuentemente, y aunque iba a masajes relajantes en menos de una semana se me volvían a presentar las molestias. Tenía una falta de capacidad de ser flexible en mi manera de pensar, de ver los diversos aspectos de una cuestión y aceptar que otras personas tenían puntos de vista y me obstinaban no ver el otro lado de las cosas. El no hacer frente a una situación por temor a no poder controlarlo como quería, demostraba que una situación no me molestaba, pero en realidad sentía muchas emociones. 26. El dolor de la espalda superior. Era por una falta de apoyo emocional y una sensación de no ser amado, era como un freno en la manifestación del amor por sentirme no entendido o no apoyado. 27. La sinusitis. Se me bloqueaba la nariz para respirar debido a la emoción de sentir cierta irritación a una persona muy íntima. 28. El insomnio constante. Era de los peores padecimientos al no poder descansar por una posición de miedo, culpa, pensamientos negativos, desconfianza en el proceso de la vida, miedo a la vida, falta de confianza en el proceso, falta de fluidez, apatía y resistencia a sentir, porque no me agradaba lo que veía y sentía en ciertos aspectos. 29. El bruxismo. Los dientes me dolían todas las mañanas y empecé a desgastarlos por apretar o rechinarlos al dormir. Era una negación al placer, una agresividad no manifestada y agresividad impotente en estado constante. 30. El dolor de encías. También se me presentaba al no poder dormir, apretaba los dientes ejerciendo una presión constante en mis encías. Al despertar sufría de un fuerte dolor en mi boca y era por tener miedo de poner en práctica una decisión ya tomada, por temer a los resultados o las consecuencias de la misma, falta de alegría en las decisiones que tomaba en mi vida por temores infundados. 31. La alergia a los mariscos. Era por no poder comer camarón, tal vez porque me resultaba difícil concederme el derecho a experimentar placer en las cosas buenas de la vida y tuve que empezar a identificar la emoción antes del comienzo de la alergia. 32. Las aftas. Se me presentaban constantemente y detecté un conflicto entre la verdad de lo que quería decir y la imagen que quería conservar, el no querer hablar de los problemas, por ciertos conflictos relacionados con la familia y con mis profesiones, esa verdad que no podía decir. Era un cierto enfado por tomar decisiones equivocadas y palabras retenidas por mis labios. 33. Tos constante por algo que me irritaba. Era como un deseo de gritar al mundo, de ser tenido en cuenta y ser escuchado y por la tendencia a tener un crítico interior. 34. La fatiga crónica. Este era uno de los que más me afectaban, debido a que siempre estaba cansado, aún durmiendo más de 8 horas al día, consumiendo gran parte de mi energía diaria y obviamente afectando mi estado de humor. Frecuentemente se relacionaba con el hecho que dispersaba mis energías, quería hacer muchas tareas a la vez y al final no terminaba ninguna, me dejaba fácilmente preocupar por mis miedos, mis inseguridades y por mis inquietudes. Sentía una falta de amor en lo que hacía y tenía que quitarme esos pensamientos angustiosos sobre el presente, el pasado y la falta de reconocimiento a saber quién era. Me consideraba multitask, pues hacía varias tareas a la vez, reflexioné que no existen este tipo de personas, pues lo único que generaba en mí era un desgaste cerebral en exceso por el hecho de que en cada tarea al mismo tiempo mi cerebro entraba en un mecanismo de apagado y encendido de manera constante. 35. La pérdida de la vista.
representaba mi capacidad de ver con claridad mi pasado, mi presente y mi futuro. Algo que deseaba ver en mí o en mi vida. Se dice que los ojos son el espejo del alma, significando que cualquier problema en ellos es un mensaje que te indica que no vas en la dirección necesaria para que tu ser realice tu plan de vida. 36. La artritis. Fue una de las detonantes, pues apabullado por todo lo que padecía, se me presentó esta, la cual fue crucial para mi cambio radical, pues no quise tomar ningún tratamiento, pero tenía que buscar una solución y rápida. Solía ser muy crítico conmigo mismo y con los demás, pues tenía una tendencia a fijarme en lo negativo de mi vida y eso empeoraba el mal, tenía una necesidad de ser perfecto en cualquier situación, la sensación de incapacidad para adaptarme, flexible mentalmente, sentir la falta de confianza y una rigidez, era amargura o sentirme atado y reprimido. Era muy duro conmigo mismo y muchas veces no me concedía el derecho a detenerme a hacer lo que me gustaba, además de ser difícil para mí pedirlo que necesitaba, vivía con una gran ira interna y se me fueron acumulando múltiples emociones, además de ponerme muchos deberes por buscar el reconocimiento. Querido lector, ¿te identificas con alguno de estos padecimientos como hombre o mujer? La obesidad no se ve como un problema, sino como una solución. Dr. Clotaire Rappel. ¿Disfrutas realmente y te gusta vivir de la forma que lo estás haciendo? ¿Tienes la salud y el cuerpo que deseas? Tuve que tomar una decisión drástica en mi vida y después de constantes excusas, decido iniciar un entrenamiento físico y nutricional en los Estados Unidos, el cual me abre las puertas a descubrir todo un panorama en mi mundo mental, emocional, físico y posteriormente espiritual, pues tuve la fortuna de conocer chicos entrenadores menores que yo y que habían competido con atletas que llegaron a ser de talla olímpica y mundial, los cuales me llevaron a un mundo diferente de conocimiento y que, incluso una de las cosas más curiosas era que no conocían muchos de los padecimientos que yo tenía, llevándome radicalmente a transformar mi vida. Es en esta etapa donde recapacito sobre mis resultados que había obtenido, identifico lo que necesitaba cambiar en mí, era un cambio de identidad absoluto, pues yo me había creado una de tal manera que no era para lo que ya estaba hecho. Después de esto, decido crear un campo fértil en mi mente, reconocer ampliamente mis emociones, sobre todo las negativas pues eran las que más me dañaban, así determino cambiar mi proceso mental, a través de ver las cosas, en sentirlas, en compartirlas y de percibirlas con una perspectiva diferente. Descubro que soy un ser creativo lleno de abundancia, pero que mis estados emocionales, mentales, físicos y espirituales en los que yo me encontraba, no me permitían ver esto a mi alrededor. Trabajé sobre las creencias que estaban generando pensamientos de carencia y que a su vez esto generaba emociones negativas en mi mayoría de casos, provocando sentimientos equivocados a lo que yo realmente estaba sintiendo. Esto a su vez me llevaba a tomar decisiones basadas en mis creencias y al tomar acción derivaba en un resultado que no era el que yo deseaba, realmente llevándome a adicciones emocionales o espirales prácticamente descendentes, de las cuales era una lucha constante en mi interior. Así fue como empecé a procesar que mis comportamientos de ira, rencor, enojo, angustia, ansiedad, estrés y de amargura, eran originados porque me sentía ciertamente amenazado. Pero también entendí que mi cerebro estaba hecho para mantenerme únicamente vivo, para ahorrar energía, evitarme el dolor y buscar el placer, pues es así como todos los seres humanos estamos hechos biológica y químicamente. Capítulo 4. Humildad para aprender de los mejores. Como comprendí que necesitaba ayuda y guía de alguien mejor que yo para reaprender y transformar mis creencias y pensamientos limitantes con mayor contundencia, olvidando mi soberbia y reconociendo mi nivel de ignorancia en el que me encontraba y que me impedía desarrollar mi poderoso potencial. La mente no es un cubo que llenar, sino una llama que hay que encender. William Butler Yeats. Todas las situaciones que se me presentaron principalmente en mi salud y en mi estabilidad emocional, fueron detonantes para acercarme a entrenadores y deportistas dedicados al deporte en un 100%, pedir ayuda, a olvidarme de mi soberbia, de creer que sabía y podía resolver todo con lo que yo conocía, con mis preparaciones académicas y que de alguna manera limitaban mi apertura a nuevos conocimientos y nuevas formas de ver la vida. De tal manera, que me fui aperturando a un conocimiento que me estaba esperando para realizar un verdadero cambio en mi vida,
Esto me fue llevando a una investigación de varios científicos y entrenadores de atletas olímpicos, como por ejemplo, el Dr. Joe Dispenza, que me apertura a un conocimiento desde una base científica, la cual me deja ver que la personalidad que tenía no era la indicada y que habría que cambiarla de raíz para poder generar un progreso continuo y constante, necesitando cambios radicales para dejar de pensar lo que venía pensando y creyendo comúnmente. El Dr. Masaru Emoto, con sus investigaciones verdaderamente increíbles sobre el agua y el impacto que tienen nuestras emociones en nuestro cuerpo. Todo esto me llevó a investigarlos y a leer libros de grandes mentores de alto rendimiento como Bob Bowman, que fue el entrenador del gran atleta Michael Phelps, Alison Smith y otros grandes atletas formados en Baltimore, Maryland en el mundo de la natación. Quiero confesarte que uno de los grandes problemas y confusiones personales que yo tenía era mi bloqueo al nuevo conocimiento y a la apertura de nuevos aprendizajes, lo cual me hizo recordar a mi difunto padre que siempre me decía que nunca debía perder la humildad y que ésta no tenía que ver nada con la pobreza, pues eran cosas totalmente diferentes. Pasé a una pasión por leer, investigar, a una sed de aprender, mejorar y saber más sobre cómo los atletas norteamericanos habían sido los mejores del mundo por décadas y el por qué en nuestro país tenemos una calidad media o menor en el deporte mundial. Con esto voy descubriendo un conocimiento maravilloso, increíble y potenciador para mi vida con el cual empiezo a mejorar notablemente mi salud. Algo que me quedó perfectamente claro y que aprendí y leí de los entrenadores norteamericanos, era que ellos afirmaban que la preparación de un atleta olímpico de talla mundial dependía del 80% mental y 20% de lo físico, de lo cual había yo vivido confundido, pues tenía una idea errónea de que era a la inversa, en un 20% mental y 80% físico, y que no era el sobreentrenamiento lo que los lograba llevar a ser los máximos líderes en el deporte en el mundo. Con esta apertura mental empiezo a descubrir y a aprender sobre el mundo de la biodescodificación, el cual definió un antes y un después en mi salud y en mi estabilidad emocional, con la cual sorprendentemente empiezo a curarme de los más de 30 padecimientos crónicos y de enfermedades que padecía desde los 17 años. De mi investigación sobre las emociones negativas y las emociones positivas, entendí que las emociones negativas son reacciones químicas que generaba mi cuerpo por estados de supervivencia y de lo cual como seres humanos, estamos programados desde hace millones de años. Todas estas emociones negativas, prácticamente me generaban altos niveles de sustancias químicas que en exceso son altamente dañinas y nocivas como el cortisol, la adrenalina de igual manera el glutamato. Se volvía en un destructor para mis neuronas, debido a que es un neurotransmisor que en exceso mataba mis neuronas y esto era provocado en gran medida por mis estados de enojo, constante estrés, tristeza, fases depresivas, alteración en mi temperamento, ira reprimida, autocrítica, miedo a cometer errores, miedo al rechazo, miedo a ser criticado, y sorprendentemente entendí que era una persona insegura y que esto limitaba e impactaba mi salud física gravemente, afectaba la relación con mis hijos, lo cual también empezó a dañar mi entorno económico. Así descubro e investigo que tenemos 3 cerebros en nuestra cabeza. Primer cerebro, el reptil, instintivo, regula la huida, el ataque o el congelamiento como seres humanos, prácticamente no razona y nos hace actuar impulsivamente. ¿Te logras identificar con este cerebro? Segundo, cerebro, el límbico, emocional, regula en un 95% nuestros comportamientos y acciones en el día, pues controla nuestras emociones, miedos, frustraciones, enojos, inseguridades y decisiones. ¿Sabías que nuestras decisiones son principalmente emocionales? Tercer, cerebro, el neurocórtex, regula potencialmente nuestras decisiones racionales y nuestra creatividad humana. Pregúntate, ¿en realidad crees que este es el cerebro que regula tu vida? Quiero contarte que empecé a detectar que mi vida estaba siendo gobernada por mi cerebro reptil y límbico y que tenía graves alteraciones en mi quinto cerebro, pues un alto porcentaje de mis días era manejado por mis instintos de supervivencia y emociones negativas, de las cuales no tenía control sobre ellas y no lograba distinguir, dado que constantemente actuaba de manera impulsiva, inclusive en el tema del dinero, pues lo que hacía era únicamente estar llenando vacíos emocionales con cosas materiales. Cuarto, cerebro, mi corazón,
tiene aproximadamente 80.000 neuronas y genera cargas magnéticas constantemente de hasta un rango de 5 metros, lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo demuestra. Quinto, cerebro, mi tubo digestivo, tiene aproximadamente 500 millones de neuronas y es donde se concentran potencialmente tus emociones, donde se genera mayormente la hormona de la serotonina, conocida como la hormona de la felicidad, siendo un elemento clave en la regulación del sistema inmunológico. Capítulo V. Curándome de mis propias enfermedades y padecimientos. ¿Cómo logré curar mis enfermedades y padecimientos crónicos? Inicié reestructurando mis estados mentales y emocionales desde mi interior sin la necesidad de más químicos en mi vida. Uno de los conceptos básicos para mi autocuración fue entender que mi mente asignaba ciertos significados conforme lo que yo había aprendido y que tenía el poder de cambiar mi propio significado. Esto era debido a que estaba condicionado a asignar significados negativos en el 90% de las situaciones. La primera pregunta que me hice fue, ¿qué es lo que significaba para mí? Comencé a entrenar mi mente para permitirme ver hacia adelante y ampliar mi visión, para ir cambiando mis creencias y pensamientos que me gobernaban. Empecé a cambiar el enfoque de lo que sí hay, de lo que verdaderamente existe. Aprendí a perdonar para ser libre, a soltar y dejar ir sucesos o personas que ya no estaban en mi vida. Todas estas situaciones definitivamente me incomodaron mucho en un inicio, pero era algo que debía hacer, empezar a poner acción en el presente en lugar de regresarme a un pasado que ya no existía, apalancarme muy fuertemente de él para no repetirlo. Empecé a practicar la emoción por el futuro, no pensar en un futuro incierto, emocionarme por lo que venía y centrarme aquí y en el ahora. Registré en mi mente que el estrés y la ansiedad representaban algo que me estaba haciendo falta, que tenía que romper mi zona de comodidad para después sentirme inmensamente cómodo, de tal manera que me permitiera reconstruir y rediseñar mis patrones mentales. Dejé de sentirme víctima y hacerme responsable de mis resultados. Empecé a aumentar mi autoestima y mi congruencia mental para obtener los resultados que yo deseaba. Aprendí a desapegarme de las cosas y de ciertas personas, para cambiar de un estado de necesidad a un estado de abundancia y evitar tomar decisiones desde el miedo para hacerlo desde el amor. Yo sabía que tenía deseos perfectamente conscientes, que mis hábitos no me dejaban avanzar, pero también que lo podía romper y crear hábitos que me potencializaran. Sabía que mi zona de confort no significaba una barrera física sino prácticamente una barrera mental y emocional. Me enfoqué a definir exactamente lo que quería y entendí que muchas veces no lo hacemos por la razón de que tenemos miedo a no llegar porque nuestra mente nos limita. Empecé a tener claridad en cosas más concretas, tangibles y específicas, dividiendo en varios pasos un objetivo claro para que mi mente, mi cerebro y mis emociones no se abrumaran y yo tuviera más orden mental para tomar acción. Derivado de esto, empecé a cambiar mis hábitos y rituales, entendiéndose estos como hábitos nuevos de vida, sabiendo que estaba a uno solo de poder empezar a cambiar radicalmente, de esta manera volverme un ser competente de manera inconsciente, y así mis actos, hábitos y resultados fueran congruentes y que actuara de manera que yo me diera cuenta para ahorrarme mucho desgaste físico, mental y emocional. Cada día empecé a preguntarme qué nuevo hábito o ritual podía incorporar a mi vida. Para poder obligar a mi mente a entrar en un estado competente e identificar el momento en que yo quisiera regresar al hábito anterior, de tal manera que mi mente ya no me dejaría dar un paso atrás, por el hecho de estarla rediseñando y reestructurando. Una de las cosas que me dio una fuerte base de cambio fue darme la oportunidad de crear nuevas ideas, puesto que en ocasiones no me atrevía a hacerlo por el miedo a decepcionarme. Sin embargo, reflexioné que todo esto se trataba de un estado mental y emocional ya programado por mi pasado. Uno de los cambios clave fue el cambio de mi identidad, de dejar de ser esa persona que yo creía ser, pues debido a mis malestares no tenía energía en el día y me desgastaba tanto que no me permitía ser ese creador que tanto deseaba. Recapacité que mi físico era el de un clásico flaco gordo. ¿Qué quiere decir esto? Era una persona delgada pero con un alto nivel de grasa interna independientemente a la externa. Seguramente te has encontrado en una situación similar a la mía y sin saberlo. Mi entrenador me detectó esta grasa interna, la cual me provocaba altos niveles de fatiga crónica y que, con entrenamiento físico, nutricional, mental y emocional, empecé a transformar mi cuerpo, notando un cambio potencial en mí.
También presentaba una autointoxicación que se podía ver en mi piel, en mi mirada, en mi fuerza, en mi energía, en mi estado de ánimo, en mi postura, en mi vida sexual e incluso en mi sonrisa, y de lo cual estaba totalmente ciego de todo esto. Empecé a dejar de contaminar mi mente, absteniéndome de ver noticieros, televisión, escuchar noticias negativas, de ver películas basura, sobre todo de tristeza, llantos, agresión, gritos, pues prácticamente 4 de cada 6 escenas en este tipo de películas era lo que más destacaba. Me alejé de personas que prácticamente me robaban energía y que me saboteaban con sus propios miedos, inseguridades, rencores y amarguras, y más los míos. Imagínate, tanto que empecé a cuidar la forma que yo mismo me expresaba de mi persona, y que muchas veces era de forma de autocrítica, que solamente me dañaba sin ver absolutamente nada. Prácticamente corté a mis amistades con las cuales me había desarrollado gran parte de mi vida, empezando a buscar amistades o personas con deseos, sueños y visiones similares a las que estaba descubriendo. Una de las cosas que realmente transformó mis hábitos y rituales fue el empezar a tener orden con mi persona y con mi físico, puesto que era una de las principales cosas para mi verdadero cambio. Empecé a trabajar un autocontrol en mis emociones para tener un cambio radical desde mi mente. Sabía que debía desarrollar la habilidad de estar en mi presente, pues como toda la gente, vivía con un pasado que ya no existía y un futuro que aún no se presentaba, cargando cosas, personas y situaciones inexistentes. Mucho de lo que aprendí de los entrenadores de mis hijos fue a definir con claridad lo que yo deseaba, definir el resultado específicamente para poder obtenerlo y también recompensarme por cada mínimo progreso que iba teniendo, sabiendo que me llevaría al resultado final que deseaba tanto. Empecé a entrenar mi mente y mis emociones con más intensidad, lo que me llevó a ir reestructurando mis creencias, cuestionándomelas sobre su realidad, de dónde venían y en qué momento se me habían metido tan fuerte en mi ser. Esto me llevó a cambiar automáticamente mis pensamientos, guiándome a generar una nueva emoción, consecuentemente a un sentimiento diferente, a una decisión, a una acción y a un resultado completamente diferente, obteniendo un proceso de creación nueva para mi vida. Mi nuevo proceso de creación: cambio de creencias más cambio de pensamientos más emociones diferentes más sentimientos diferentes más nuevas decisiones más nuevas acciones igual a resultados diferentes y absolutos. Uno de los puntos muy importantes de mi rediseño fue también aprender del agradecimiento profundo, pero no solo como nos enseñaron desde niños, no simplemente decir gracias, sino desde un verdadero sentimiento de agradecimiento proveniente de mi corazón, pues de la constante investigación científica que había empezado y que me apasionaba tanto, descubrí que al practicar el agradecimiento profundo, mi cerebro tenía cambios notables a nivel neuronal y físico, generándome un estado de paz interna, con lo cual progresé más rápidamente al combinarlo con la meditación enfocada. Investigué que la enfermedad, como la obesidad e incluso la muerte, derivan de un estado mental y emocional, de un vacío en las personas que es provocado principalmente de los estados emocionales en los que la gente se encuentre, que la obesidad no es física sino mental y emocional, y que del 95% al 100% de mis decisiones diarias derivaban de toma de decisiones de carácter emocional y que era la causa principal de tantos padecimientos que me apabullaban. ¿Concuerdas conmigo que toda la gente compra seguros de muerte y de enfermedad? Sin embargo, nunca invierte en su vida, en su salud tanto mental, emocional, física y espiritual. La gente espera a morir dignamente o con los suficientes recursos materiales, mientras vive una vida decadente y decrépita. ¿Estás de acuerdo? Me sorprendí de que estamos regidos por un concepto de medicina del dolor, pues únicamente nos recetan medicamentos para ir controlando nuestros padecimientos y enfermedades, pero no para erradicarlos desde el origen y así poder tener una vida verdaderamente saludable. Con esto reflexioné que lo que me pasaba era que había desarrollado un cuerpo dopado gran parte de mi vida y todo lo que consumía era para calmar los malestares de una manera externa, pero nunca desde el fondo o la raíz, que era lo que yo verdaderamente necesitaba. Una de las cosas que me ayudó a desintoxicarme fue conocer los 3 conceptos y necesidades básicas de mi cuerpo. Eso me llevó a ir mejorando notablemente mi salud, combinado con el régimen de entrenamiento tanto mental, emocional y físico. 1. El descanso. 2. La asimilación de nutrientes. 3. La eliminación de toxinas.
Capítulo B. Descubriendo mi potencial de entre las cenizas. ¿Te has permitido cuestionar hasta dónde puedes desarrollarte en áreas de tu vida mental, social, emocional, de negocios, de trabajo, de familia, económica, espiritual y de pareja? Te agradezco enormemente por haber llegado a este capítulo y estoy seguro de que con lo que te he compartido, te has identificado completamente conmigo y seguramente te has sentido de la misma manera, o aún peor, y no has sabido qué hacer y no has visto alguna salida que te pudiera ayudar. ¿Estás de acuerdo? De todas las investigaciones, lecturas y experiencias que viví directamente en sesiones de entrenamiento con mis hijos y de forma personal, pude darme cuenta del gran potencial que tenemos como seres humanos y de cómo los entrenadores norteamericanos van guiando a sus atletas a un verdadero estado de empoderamiento que le llaman la zona, para prepararlos con el fin de llegar a las grandes competencias del mundo como son los Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales, algo que también nosotros podemos aprender, y a mi parecer, lo podría definir como un estado pleno. Esto me dirigió a un mayor nivel de conciencia de mi cuerpo, de mis emociones, de mi mente y de reflexión para razonar que no tenía que estar tan pendiente de que me valoraran o no, sino ser más consciente del valor que yo tenía para poder descubrir mi verdadero potencial, y una vez dejando de ser la persona que yo creía que era, reaccionando a que esa persona que yo había representado por casi toda mi vida, había sido creada con base al entorno, principalmente en el que me venía desarrollando. Y que, sin embargo, no era yo. Lo cual me motivó a buscar más bases científicas que pudiera aplicar de manera práctica a mi vida, descubriendo que los entrenadores de atletas olímpicos lo aplicaban. Una de las nuevas ciencias que me sirvió mucho para mi cambio fue la epigenética, que es una ciencia maravillosa que prueba que nuestros cuerpos tienen la habilidad de sanar y repararse a sí mismos, afectando al cuerpo humano poderosamente por nuestras creencias, pensamientos y emociones, pues éstas generan un efecto de profunda vibración sobre nuestro código genético que se encuentra en continua evolución. Esta ciencia prácticamente nos abre a romper paradigmas fuertemente marcados durante décadas y nos viene a demostrar que también podemos crear, mejorar o seguir transformando nuestra genética, nuestro ADN, que hasta hace más de 20 años se decía que no había posibilidad alguna de alterar nuestros códigos genéticos. ¿Te puedes imaginar los cambios que puedes llegar a generar en tu vida, y que además están sustentados científicamente? La epigenética también me explicó que somos capaces de poder alterar nuestro código genético en un 60%, significando que el 60% de nuestro ADN puede ser modificado con solo el poder de un pensamiento y de cambio de creencias, pues al generar emociones de orden positivo se generan químicos y conexiones neuronales tan poderosas, provocando que miles de reacciones químicas y hormonales generen cambios en nuestra piel, en nuestros órganos, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de percibirlas situaciones externas, generando que cada una de nuestras células responda a estas reacciones químicas, llevando información a nuestros genes, provocando la reacción de cambio maravilloso que esperamos o estamos en busca, pero desde una raíz biológica química para asegurar un rediseño más contundente en nosotros. Todo esto ayuda a los poderosos neurotransmisores que tenemos en nuestro cerebro, como son la dopamina, glicina, serotonina, norepinefrina, acetilcolina, GABA, glutamato, adrenalina y endorfinas. Y es vital que sepas que todos estos poderosos neurotransmisores se pueden generar altamente con el ejercicio físico. Te comparto esta información, debido que al conocer cómo funciona nuestra química y biología humana me permitió rediseñar y transformar mis creencias, mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones, mis acciones y consecuentemente mis resultados, pues me dio las bases para poder actuar de manera más rápida, estable y eficiente, y no solo con factores externos que no duran al pasar los días. Me di cuenta de que para poder resurgir la persona que era, tenía que llegar a mi subconsciente, de esta forma podría acelerar mis resultados. Mi reto era lograr que mi cerebro reptil, límbico, neocórtex, mi corazón y mi sistema digestivo, llegaran a una coordinación y trabajaran juntos, de tal forma que me permitiera equilibrar mis neuronas en cada uno de ellos para poder sincronizarlos. Una de las primeras cosas que hice fue empezar a cuestionarme prácticamente todo, pues fue una de las formas con la cual empecé a trabajar con mi subconsciente, entendiendo perfectamente que era ahí donde estaban enraizadas, clavadas y cimentadas esas creencias que me limitaban tanto,
creencias que después de identificarlas, se convirtieron en un reto para poder arrancarlas definitivamente, pues se habían enraizado y clavado tan profundo en mí, que fue una labor muy ardua, dolorosa en él. Aspecto mental, emocional, físico e incluso espiritual. Estaba ya decidido a no seguir con los mismos patrones de vida, las mismas dependencias emocionales, los mismos apegos a objetos, personas e incluso lugares. Al principio te juro que fue profundamente doloroso, pues incluso era un dolor que no había sentido antes, y que como ya te compartí, estaba en un estado de incompetencia inconsciente, pues no sabía que no sabía, pero en la medida que fui despertando y descubriendo mi propio ser, pude ir logrando un cambio de identidad y de personalidad más acelerado. Un elemento importante fue el empezar a generar un deseo verdaderamente ardiente dentro de mí, de visionarme viviendo y sintiéndome de otra manera, y aunque me sentía deshecho en muchos aspectos emocionales y a pesar de mis malestares físicos, había algo que yo sabía que tendría que valer la pena, pues estaba decidido a no seguir con la misma vida que había llevado durante tantos años. ¿Crees tú que tuve que pasar por dolor físico? Absolutamente sí y bastante. Pues al empezar con mis entrenamientos físicos con mis entrenadores, me di cuenta que mi cuerpo que aparentemente se veía bien y con una estética delgada, se encontraba prácticamente oxidado, en mis músculos, en mis articulaciones, en mi coordinación motora. Me fui dando cuenta que tenía una coordinación pobre y una conexión deficiente con mi mente y mi cuerpo, que además, eso me hizo sentir como un inútil físicamente, aunado a que mi estado emocional estaba totalmente quebrado y con falta de coordinación con mi mente y mi cuerpo. Razoné que mi cerebro ordenaba una cosa y mi cuerpo no sabía cómo responder a estos ejercicios físicos que se veían tan básicos. Recuerdo muy bien que en mis primeras rutinas de entrenamientos, no llegaba a resistir ni 15 minutos de trabajo, pues a pesar de iniciar con media hora 3 veces a la semana, me costó muchísimo esfuerzo, trabajo, dolor físico, mental y emocional. ¿Te puedes imaginar cómo me sentía? Al ver que mi cuerpo se hallaba arruinándose y prácticamente en decadencia. Admito que la primera y segunda semana pensé en renunciar, ya que los malestares de mi cuerpo a los siguientes días eran muy dolorosos y pensaba que no iban a pasar. Eso sumado a que en los primeros entrenamientos sentía unas náuseas terribles a la mitad de mis entrenamientos, además de la vergüenza que me daba que me vieran con tan poca resistencia a lo que me indicaban hacer. Mi estado emocional era el que más estaba decaído, dado que al verme con tanta debilidad física, era muy complicado que mi cuerpo hiciera lo que yo tanto deseaba, rediseñarme. Imagínate que al momento de empezar a cambiar mis regímenes alimenticios me llevó mucho trabajo, pues mis adicciones, sobre todo al azúcar y al continuo consumo de alcohol, no me aportaban absolutamente ningún nutriente, debido a mi ignorancia respecto al tema. Independientemente, y como ya te platiqué, lo único que yo buscaba era mantenerme siempre delgado, sin saber que por mi tipo de alimentación, solamente estaba provocando seguir generando un alto nivel de grasa interna e ir quemando mis músculos de manera lenta y sin notarlo. Es verdaderamente esencial e importante que sepas que a partir de los 35 años, tanto hombres como mujeres, empezamos a tener un desgaste muscular acelerado y que no nos percatamos que es vital ejercitarse con rutinas y entrenamientos de fuerza, sobre todo los hombres, por la razón de que después de los años 30, es cuando más creemos que el tiempo no pasa. Créeme que pasa y el pago te lo va a cobrar muy caro tu vida antes de lo que menos te imaginas y a un precio muy alto. La decadencia de los años 40 se debe a la ignorancia de los años 30, la decrepitud y la enfermedad de los años 50 por la necedad de los años 40. Ernest Pulido. Seguía comprendiendo que lo que me había llevado a una enfermedad mayormente acentuada a partir de los 30 años, había sido la falta de conocimiento que estaba enfrente de mí, pero que yo me negaba a ver, y hasta el momento en que la artritis se presentó en mi cuerpo fue que entendí que tenía que tomar una decisión y acción de cambio potencial, pues ya no quería vivir esclavizado a más medicamentos ni sustancias químicas, que lo que hacían únicamente era adormecer, calmar los malestares o doparme. De los consejos de mis entrenadores claramente entendí que, de seguir así, podría tener complicaciones mayores como cáncer, artritis sin regreso o incluso un infarto, pues la fatiga crónica tan marcada no era en lo absoluto normal, además de tener una vida sin un estado pleno y lleno de felicidad en mis 5 aspectos básicos de vida: mental, emocional, físico, espiritual y social. Capítulo 7.
rediseñando mi mente, mis creencias, mi salud, mi visión y mi vida. ¿Te has atrevido a retar todo lo aprendido durante la vida que te has permitido y tolerado vivir? ¿Por qué no arriesgarse a romper tus paradigmas establecidos, tus creencias limitadoras y tu aprendizaje limitado, para darte una oportunidad de descubrir y rediseñar tu verdadera vida que tanto has imaginado y deseado? Muchos años de mi vida dedicada a la contaduría y abogacía, además de múltiples cursos, seminarios y diplomados especializados afectos a mis profesiones, no me permitieron ver lo que me estaba ocurriendo y debido a mi entorno, se me hacía de lo más normal vivir como vivía, beber como bebía, sentirme como me sentía, comportarme como lo hacía, divertirme como me divertía y seguir padeciendo lo que me enfermaba. Hasta que entendí que eso no era normal. Y en quien me había convertido, era algo que realmente me disgustaba y desagradaba mucho y estaba harto de estar harto de esto. Es cuando, independientemente de mi entrenamiento físico y nutricional, empiezo a sumergirme en el estudio de la mente humana, del cerebro, de cómo mis reacciones químicas influían en mi vida todos los días. Había cosas tan obvias, pero tan obvias que no las veía, hasta que la artritis y la pérdida de la vista me hicieron reaccionar. Fue asombroso para mí descubrir que la mente humana posee la capacidad de arruinarte la vida o de ofrecerte una vida llena de sentido, entrar en razón que mi mente era un instrumento altamente sofisticado, que el ser humano no acaba de comprenderla, pues trasciende más allá de lo que racionalmente creemos. Es tan sofisticada que debido a sus complejos sistemas de supervivencia, generaba pensamientos, emociones y reacciones químicas que nutrían o dañaban mi cuerpo. Con esto tuve que desaprender, reaprender y entender cómo era mi funcionamiento químico y biológico para aplicar y potenciarme más allá de mis sentidos ordinarios, a reeducarme y enseñarme a tomarlo con otro enfoque y conocimiento, pues seguían presentándome ciertos hechos que al parecer eran insignificantes, pero tenían la capacidad de desequilibrarme por completo, como a ti te sucede seguramente. Por esa razón tenía que entender que era como mi compañero de viaje, que debía comprender cómo funcionaba, cómo me anulaba o cómo me ayudaba, y de esa manera sería más factible que pudiera utilizarla a mi favor para prácticamente todo. Sé y puedo comprenderte que ante muchas circunstancias muy complicadas con las que te puedas encontrar, millones de seres humanos tendemos a creer que todo el problema y la dificultad está fuera de nosotros. Tendemos a sentir la impotencia de creer que no es posible, porque ¿quién soy yo para sentirme capaz ante los obstáculos diarios? Y sin pretender quitar importancia a la magnitud de ciertos hechos o desafíos, lo que no podemos ni debemos es quitarle importancia al papel que tu mente juega a la hora de hacer frente a cada uno de ellos. Por eso es vital saber cómo funciona. Una de las creencias que empecé a cambiar era que yo tenía el nivel de certeza absoluta porque yo poseía, así como tú, los recursos necesarios para vivir una vida plena. Sin embargo, lo que pasaba es que había perdido el camino, me había desconectado de mí mismo, me estaba quedando con una visión superficial y me parecía que todo lo que hablaba de mi potencial, de mis recursos, simplemente eran buenas palabras enfocadas a animarme y no que estaban atestiguando una realidad que se encontraba presente. Esta era una forma de describir el estado de mi mente y es lo que determinaba todo, porque yo no veía las cosas y el mundo como realmente eran, yo veía las cosas y el mundo como yo era, pues solo hacía representaciones internas de mí mismo y de los demás y siempre daba más valor a esa representación mental que a la realidad. ¿Cuántas veces crees que no vales, que estás viejo o vieja, que no eres suficiente y que no es posible para ti? Y el mundo y una nueva realidad no para de decirte que vales y sigues pensando que no vales, porque le has estado dando más valor a tus representaciones mentales y a tus alucinaciones particulares que al mundo real lleno de abundancia. Lo primero que tenía que entender era el sistema creado en mi mente para poder salirme de él, y gracias a dos elementos clave, uno de ellos fue el alcance que me podía impulsar para subir al siguiente nivel, que pudiera dar alas para levantar mi vuelo desde el interior de mi ser, y el segundo, era lo que me estaba impulsando como si fuera un globo lleno de aire caliente, pues si quería subir, viajar a otro lugar, requería de ese fuego, ese aire ardiente que me impulsara a lograrlo, sin embargo, siempre se me presentaba un lastre encima de mis hombros, pues creía que como no me movía, mi globo era como una papa estancada, sujeta a algo imperceptible de manera inconsciente, para lo cual me seguía constantemente, preguntándome qué me está limitando.
En ocasiones escuchaba a algunas personas decir, ¿sabes la diferencia entre una idea y una creencia? Me cuestionaba, ¿cuál era la que me impactaba a mí con mayor magnitud? Las ideas las tenemos, en las creencias estamos. Ortega y Gasset. Cuando me encontraba a personas que decían que era fácil quitarse las creencias profundas, por ejemplo, con echarle ganas era suficiente, definitivamente no sabían lo que estaban diciendo y no sabían de lo que hablaban, por la sencilla razón de que para empezar por mi ignorancia no sabía que tenía esa creencia, y cómo me iba a quitar algo que no sabía que no lo sabía. Así fui identificando algunas creencias muy profundas que tenemos la mayor parte de los seres humanos y que seguramente tú también las tienes. El empezar a revertirlas fue un impactante transformador en mi vida, pues esas creencias que me tenían amarrado y limitado en una zona donde existía pobreza y escasez mental, me limitaban en prácticamente todo. Y es cuando llega el momento de identificar que formaba esas creencias tan profundas actuando a nivel inconsciente y que me limitaban a la hora de dar pasos en mi vida con confianza, con ilusión, con serenidad, con entusiasmo y fe. La primera fue, la limitación. Estas eran creencias disfuncionales, por tanto, me generaban siempre limitaciones. La limitación era la creencia de que vivía en un universo hostil y no en un universo benevolente. Como Albert Einstein decía, esto me caló tanto que me hizo reflexionar sobre en qué mundo me estaba permitiendo vivir. Cuando sin necesidad de ponerle un nombre específico al cambio que podía existir en mí, creía en que había algo, una especie de inteligencia, un amor, algo infinito, que aunque en ese momento yo no lo entendía, por las pruebas que me mandaba y que me gritaba desesperadamente, este es tu momento de cambio que estás esperando. Algo estaba empezando a moverse en una dirección radicalmente distinta, algunos lo llamamos vida, otros le dan el nombre de Dios, otros el universo, otros energía cósmica, llámalo como tú quieras, pero ahí estaba presente y dejé de negarme a verlo. Olvidé mi universo hostil, pues si estaba permanentemente en defensa, eran golpes tremendos para mi cerebro, bajaba mi creatividad, bajaba mi imaginación, bajaba mi capacidad de aprender, mi capacidad de procesar la información de forma rápida. El creer que vivía en un universo benevolente era como entrar en una gran fiesta y pensar que me iba a encontrar más gente agradable y que no todo el mundo iba a ser hostil, que me iban a enjuiciar o que me iban a criticar, entrando con otro ánimo y con otra actitud, pues así se lo empezaba a indicar a mi cerebro y lo podía hacer en segundos. Mi segunda limitación fue no saber que el mundo real era mucho más benevolente que mi mundo mental. Esto fue una situación que un día la observé con detenimiento y me mostró que era una representación interna que tenía de mi persona y de los demás, observando que mi mundo era mucho más pobre y limitado que la realidad, pero hasta que no me diera cuenta, iba a seguir dando más valor a mi ficción que al mundo real. Pensé en qué implicaciones tenía en mi salud mental, emocional, física, espiritual y social, debido a que mi representación interna la vivía como la realidad, pues había decidido que mi mundo interno era mi mundo y el mundo naturalmente era un reflejo de cómo era yo. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Anaïs Nin. Mi tercera limitación fue conocer que mis juicios no eran la realidad, que mis juicios eran la expresión de una percepción profundamente limitada. Y como ya lo he comentado antes, el origen de un mundo irreal que me cegaba, siempre pensando cuántas personas a veces nos juzgan sin conocer nuestro contexto, lo que nos pasa en ese momento. ¿Cuántas veces juzgamos nosotros sin saber el contexto de lo que les pasa? No exploramos, no preguntamos, siendo la representación interna la que tiene más peso para nosotros que la misma realidad. Mi enfoque empezó a estar en ganar, no más en no perder, entendiendo que donde yo pusiera mi enfoque, ahí llegaría. Sin embargo, tuve que entrenarlo y evitar que mi enfoque no se me fuera a la cabeza, donde mi diálogo interno me empezara a decir lo poco que valía, lo difícil que es el mundo y que no había mejores oportunidades para mí. Una de las herramientas básicas para entrenar mi mente que aprendí a utilizar fue la poderosa visión y visualización de Bob Bowman, entrenador de Michelle Phelps, que decía que la mente no distingue entre lo real de lo imaginario, pues lo que tú pongas en tu mente en ese momento, para tu mente está sucediendo, técnica que llevaba a cabo con cada uno de sus atletas de forma muy disciplinada. Estaba fuera de toda duda que la visualización y el uso de la imaginación para proyectar imágenes que me entusiasmaron e imágenes que me ilusionaron tuvieron un impacto de rediseño en mi cerebro muy fuerte.
La forma de cómo fuera a interpretar lo que me pasaba iba a formar parte de la forma de cada uno de mis resultados. Aquí es donde observaba la diferencia entre los grandes atletas, atletas promedio, o atletas de bajo perfil, de cómo practicaban su enfoque e interpretaban en su mente lo que visionaban, visualizaban y de cómo lo llevaban a una realidad verdaderamente impactante. Si algo no me salía bien, iba a depender de la interpretación o significado que le diera, como una necesidad de probar algo nuevo y aprender de lo que no me había funcionado. Los que no entrenaban su mente lo iban a interpretar o darle un significado de otra forma, yo no valgo o no es posible para mí, ahí es donde todo está en cómo funciona la mente humana. Es un hecho que la interpretación que no correspondía a mi mundo real tuvo la capacidad de sanar mi vida. Detuve la costumbre de creer que no valía en varios aspectos personales y que lo que estaba en mi inconsciente no era lo que yo era en mi realidad, sino que era fruto de lo que yo había interpretado desde pequeño, porque en mi interpretación interna cogió peso, cuerpo y presencia. Otro elemento de alta importancia de cambio en mis creencias fueron mis valores. Lo que te voy a decir puede resultar chocante con la sociedad en la que vivimos, pues solo se da más valor al estatus, aunque exista una decadencia en las personas y aparentemos situaciones que en realidad no somos, le damos más valor al reconocimiento y al prestigio, y no eran esos valores los que me iban a ayudar a rediseñar mi panorama mental, porque si lo que me importaba era mi estatus, no tomaba riesgos a hacer algo nuevo. Lo que más importaba era el reconocimiento. ¿Qué pasaría si probaba algo nuevo y salía mal? ¿Qué pasaría si salía de mi zona de confort al entrar en una zona insegura para mi mente? Empecé a trabajar la aversión al riesgo. Al final, la aversión al riesgo era también la aversión a mis éxitos que tanto anhelaba. ¿Qué nuevos valores se presentaron en mi vida para descubrir cosas nuevas? El valor de crecer. El valor de progresar y el valor de contribuir. Estos hicieron notar en mi vida que el hecho de que yo creciera, que mejorara como ser humano, no solo afectaría a mi familia y a mi sociedad, porque cuando ven que tú puedes, que tú crees en ti y en tus posibilidades, con una fuerza espectacular estás animando a otros seres humanos y tienes una enorme responsabilidad de no conformarte con menos, de ser mejor en cada respiro, en cada contacto con alguien nuevo, en cada pensamiento, en cada emoción, en cada sentimiento, en cada decisión, en cada acción y por supuesto en cada resultado. 3 cosas que transformaron mi experiencia vitalmente. La inspiración tenía que tener algo que me inspirara y dejar de apuntar bajo en mi vida. La mayor desgracia de un ser humano es apuntar bajo y que le vaya bien. Michelangelo Buonarroti. Hice conciencia de que, si mi sueño no era suficientemente grande para que me diera miedo, ese sueño no era de mi altura. Le di la oportunidad al universo de que actuara y para eso, mi sueño tenía que haber sido suficientemente grande como para que sintiera miedo. Con esto no me refería a un acto de insensatez, sino a un acto de confianza en mí, seguido de una alta convicción de que si no lo podía hacer todo, si tenía la responsabilidad de ejecutar algunas cosas para ver la posibilidad de mi sueño como algo enorme, pero accesible, confiando en un universo abundante, creyendo en que mi realidad era mucho más bondadosa que mi representación interna mental para ser movido por mis nuevos valores como el crecimiento, el progreso y la contribución, además de hacer lo que podía con lo que tuviera en ese momento y empezar donde estuviera, sin ponerme excusas, llevándome a observar cambios muy profundos, inesperados y sorprendentes en mi vida. La convicción debía estar seguida por el entrenamiento forzoso en los aspectos mental, emocional, físico y espiritual para poder materializar esos resultados anhelados, porque si no entrenaba y practicaba, no podría haber verificado aquellos resultados, y algo que no podía hacer se empezó a volver una realidad. La inspiración me hizo visionar cómo cambiaría mi vida, me enfoqué en cómo cambiarla y no en cómo tendría que hacerlo, me concentré en no dejar pasar los días únicamente, en que cada día tendría que valer la pena poniendo mi energía, mi mente, mi corazón y mi cuerpo en conjunto. Con estos cambios hubo un momento que empecé a experimentar una sensación de bienestar constante sin saber a qué se debía. Dejé de ver una forma superficial y me enfoqué en observar de qué forma actuaba normalmente y en sentir un valor desde mi interior, independientemente que la gente lo viera o no, porque era cuestión de mi valor propio y no cuestión de mi valor a la vista de los demás, pensando y sintiendo que ya no me importaba tanto como me miraban y qué pensaban de mí.
No me refiero a que fuera indiferencia, me refiero a que ya no determinaba mi sentir y mi actuar desde el punto de vista de los demás, pues en la mayoría de los casos ni siquiera era negativo, sino que solo mostraba la inseguridad y miedo de los demás reflejados en mí. Buscar como los que saben que van a encontrar, esa fue una de mis maneras de empezar a actuar. Visualicé que el mundo real me ofrecía no lo que quería, sino lo que esperaba que sucediera. Sabía que tenía que esperar y ser paciente, pues era adaptarme al ritmo natural de las cosas. El esperar como los que saben que van a encontrar me movió de otra manera, con otra dinámica, con otra energía. Sin embargo, estaba en mí ese ritmo para que lograra una mayor velocidad para los resultados que tanto buscaba. Es en ese momento en que empecé a estar harto de estar harto, cuando me obligué con más persistencia a estar fuera de esa zona de confort en la que no pasaba nada extraordinario, pero sí algo desagradable. Aunque aparentemente no requería esfuerzo estar en esta zona, el consumo de mi energía era verdaderamente desgastante. Es una zona engañosa y tramposa de la que no estuve alerta, pues me fui hundiendo poco a poco sin distinguirlo. Me costó mucho salir de esa zona de confort, porque mi mente poderosa me hacía pensar que fuera de esa zona confort estaba la muerte o peligro. Mentira. Mi crecimiento estaba esperándome fuera de esa desgastante y patética zona de confort. Uno de los valores fundamentales y determinante para ese éxito que buscaba fue la disciplina, misma que tuve que aplicarla de manera contundente en mi mente y mis emociones principalmente. El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Winston Churchill. Explorando la vida de cualquier persona que haya tenido éxito a tu alrededor, te darás cuenta de que esa persona, que para ti es una referencia de éxito, fue un fracasado que nunca se dio por vencido, como yo. La disciplina me dio la oportunidad de que una puerta se me abriera a infinitas posibilidades. Aprendí a no discutir con mi mente humana, a tener claros mis valores, a usar mi imaginación a mi favor, a usar mi cuerpo, a conocer mis emociones, mis reacciones químicas y a saber qué significaban cada una de ellas, a interpretar las cosas de forma que me ayudaran y no de forma que me anularan y me quitaran mi preciada energía. Vive tu vida como una exclamación, no como una explicación. Sir Isaac Newton, capítulo 8. Enfrentándome a las críticas y juicios. De tales cambios que llegaron a acontecer y presentarse en mi rediseño de vida, me enfrenté a múltiples críticas y juicios que no permití mermaran mi crecimiento constante, llegando a identificarlos y desviándolos de mi entorno para que no me pegaran. Sin embargo, fue difícil en un inicio. Tenemos que dejar de vernos como seres distintos y distantes, por el hecho de que todos y cada uno de nosotros estamos excelentemente conectados. Este capítulo está destinado a aquellas personas que manifestaron su crítica, su desacuerdo, su incredulidad, su juicio a lo que estaba cambiando mi vida y que a ellos también les podía funcionar, principalmente en la salud física, mental y emocional, ya que esto me separó radicalmente de lo que había aprendido en años y también de ellos. Sin embargo, quiero invitarles a que se arriesguen, se atrevan, se cuestionen constantemente, a que hagan algo que nunca se hayan atrevido a hacer, que no se apeguen a situaciones, cosas, ni mucho menos a personas que ya no tienen relevancia en sus vidas, que investiguen, que lean cosas nuevas que los lleven a encontrar ese perfil o altos estándares de vida integral que siempre han deseado, que saben que existen pero no saben cómo encontrarlos, e incluso creemos que es para otras personas y que a nosotros no nos corresponde vivir, provocando múltiples vacíos que se ven reflejados en la salud mental, emocional, física, espiritual y social. Atreverse a conocerse y empezar a conocer a los demás como seres deseosos de cambio, de mejora y de progreso y en aras de crear otra visión y perspectiva en sus vidas. No podemos convertirnos en quien necesitamos ser, quedándonos en lo que somos. Max Depré. Todos somos como las olas del mar, vemos a la otra ola como distinta a nosotros, como una ola diferente, sin pensar que venimos del mismo mar, de la misma agua, de la misma esencia, que desafortunadamente se ha ido distorsionado y nos ha hecho entrar en lucha constante que tiene su origen en nuestro interior y que claramente se ve reflejada en nuestro exterior de la manera en que lucimos, nos comportamos, criticamos, juzgamos, nos hacemos las víctimas, nos quejamos, nos descuidamos, nos enviciamos, aparentamos,
no agradecemos, porque siempre vamos con la sensación de que moriremos generándonos como seres humanos un montón de problemas, una insatisfacción vital con la vida, una sensación de que la vida no es un regalo y, en absoluto, nada de eso es verdad. Ya es momento, queridos lectores, de dejar sus patrones y forma de vida aprendidos de nuestro entorno que solo nos hacen vivir en decadencia y decrepitud constante. Tenemos que entender que la solución no está fuera de nosotros, sino adentro para poder despertar y entonces, sí, de verdad empezar a pensar, emocionalizar, sentir y vivir. ¿Qué pasaría si todos esos que critican, juzgan y condenan se dieran la oportunidad de abrir su nivel de conciencias y descubrir su esencia perfecta que siempre han tenido? Y que fluye como las olas del abundante mar, unas de un tamaño y otras de otro, pero que derivan de la misma agua. Todos los errores del hombre proceden del mismo origen. La soberbia. Santo Tomás de Aquino. Cuando vemos a una persona que es distinta a nosotros y de alguna manera le rechazamos, nos alejamos o no la incluimos en nuestro entorno, sucede que no nos damos cuenta que es un ser humano al igual que nosotros, que quiere, desea y añora ser feliz, que esa persona al igual que nosotros, tiene obstáculos en su vida, que al igual que nosotros tiene sueños, anhelos y que al compartir con ellos la humanidad, la frialdad se va desvaneciendo y esto tiene una alta repercusión en todo lo relacionado con su mente, cuerpo, emoción, espíritu y entorno. Ya olvidar el antiguo modelo racionalista con el que fuimos educados y literalmente amaestrados de René Descartes, pienso luego existo, donde las emociones no tenían lugar e incluso las despreciaban y se las dejaba a la religión. Está demostrado que los enfermos con tumores y hemorragias cerebrales tienen una notoria mejoría al combinar los procesos mentales, corporales y emocionales, pues no podemos separar la mente de las emociones y el cuerpo, que realmente los procesos mentales son emocionales y corporales, y los procesos corporales y emocionales son mentales, que en la tristeza de una persona intervienen miles de reacciones químicas que entristecen sus células, impactan su agua a nivel molecular y que una persona que está ilusionada y entusiasmada va recuperando la esperanza y un cambio potencial en sus células, ya que empiezan a tornarse alegres y con vida, disminuyendo el número de radicales libres, moléculas en nuestros cuerpos muy agresivas que pueden ser causantes del cáncer, mismas que tienen una bajada notoria mejorando el sistema inmunológico notablemente sin necesidad de antibióticos. Una persona que está alegre, entusiasmada, que ha recuperado o rediseñado su creencia y su entusiasmo por la vida, es una persona que tiene un impacto muy marcado en cada uno de los 60 trillones de células que componen nuestro organismo humano. Si una persona se siente acogida, se siente querida y se siente valorada, automáticamente se activan procesos de sanación en el ser humano. En estos días, sorprende que estemos muchas veces tan ciegos a esta realidad tan profunda y que sigamos cada día sin ver la mejora que podemos crear desde un estado interno y no desde un estado externo. Ya existen múltiples estudios científicos sobre el impacto emocional en los seres humanos y de los que incluso estaba prohibido hablar, que muestran cómo cuando una persona se siente rechazada, poco valorada, no se siente querida y no se siente apreciada, el cerebro lo interpreta realmente como dolor físico sin haber un golpe físico de por medio. Es cuando surge nuestra ignorancia emocional y empezamos a etiquetar aplicando nuestra mente dualista, pues no somos buenos escuchando, preguntando, observando para conectarnos con nosotros mismos y consecuentemente conectar con los demás. Es esencial que intentemos proyectar nuestra comprensión del dolor con lo que una persona está experimentando, ya que todo dolor tiene distintas dimensiones y una de ellas es la emocional. Múltiples estudios sobre resonancias funcionales magnéticas ya nos comprueban que cuando una persona experimenta el dolor físico y emocional, se iluminan las mismas áreas del cerebro que están especializadas en la captación del dolor físico. Está demostrado que si a una persona se le hace sentir que no es valorada y que no importa, se activan las mismas zonas que las del dolor físico y de hacer lo contrario se genera el llamado efecto placebo, debido a que el cerebro reacciona segregando algo poderoso llamado opiáceos, que son sustancias derivadas del opio pero generadas por el propio cerebro y que nunca antes se había fotografiado y estaba completamente ignorado. ¿Sabes lo que esto significa y puede llegar a cambiar radicalmente tu vida? Significa que nuestro cerebro es capaz de generar en coordinación con nuestras emociones toda clase de drogas naturales sin necesidad de acudir a fármacos o drogas externas.
Esto es lo que realmente va a rediseñar tu vida y transformarla potencialmente, no los efectos externos, querido lector. ¿Hay algo más hermoso que reducir el dolor en esta vida y ayudar a otros seres humanos a sufrir menos? Empieza por practicar la compasión, pero no desde un punto de vista de lástima por el ser humano que tengas enfrente, sino la compasión a la crítica, al juicio, a otras emociones, acciones negativas y a otros seres vivos. La compasión es comprender el sufrimiento de otra persona y ser llamado para reducir lo que sea, con lo que puedas y con lo que tengas, pues está comprobado que la compasión es capaz de reestructurar nuestro cerebro e incluso tiene la fuerza de ayudar a muchas personas a ser más libres desde un punto de vista interno. El amor es tan potente que disipa esos rasgos de tristeza anclados en el corazón del ser humano, y desde el punto de vista científico tienen un efecto poderoso en nuestro cerebro y consecuentemente en la mente humana. No cabe la más mínima duda que hoy se sabe que el amor y la falta de amor tiene la capacidad de enfermarnos y que puede afectar la salud de manera impactante. ¿Cómo es posible que la parte emocional de una persona tenga tanto impacto en el mundo físico, en el mundo químico y en el mundo biológico de un ser humano? Es un hecho comprobado científicamente que entre el 60 y el 90% de las consultas médicas generales tienen relación directa con los estados emocionales de los seres humanos, pues nuestro sistema de defensa inmunológico puede ser alterado profundamente por el estado emocional de una persona, pues un estado emocional fuerte y entrenado es un factor muy importante ante la enfermedad y reduce notablemente la respuesta de manera favorable, ya que disminuye la capacidad de infectarse, porque se potencia el sistema inmune y elimina la producción de citocinas inflamatorias. El amor cura no solo desde el punto de vista anímico, sino desde el punto de vista físico. No tenemos miedo a nuestra oscuridad, tenemos miedo a nuestra luz. Nelson Mandela. Capítulo 9. Máximo secreto para una vida verdadera. ¿Te has llegado a sentir con ánimos de saber y desarrollarte más como ser humano? Pues en ese momento me encuentro yo, en el que estoy en un deseo imparable de ser mejor integralmente, con un deseo poderoso y ferviente de contribuir y aportar gran valor a millones de personas, lo que me obliga a una preparación inquebrantable personal. El corazón tiene razones que la razón desconoce. Blaque Pascal. Te cuento que una de las cosas que me movió, que me impulsó, que me motivó a escribir este libro y compartir cosas personales que nunca me hubiera atrevido a decir y mucho menos escribir, fue el ver el cambio radical en las personas que he tenido oportunidad de ayudar y que me dieron la confianza de aportarles mi valor personal, pudiéndoles generar una perspectiva y visión diferentes de ellas mismas. Esto fue increíble para mí. Esto me ha llevado a involucrarme cada vez más en el conocimiento y desarrollo de los 5 mundos de los seres humanos para poder ayudarme y ayudarlos de manera más rápida y contundente. Cada vez voy comprendiendo con más fuerza que los conocimientos neurocientíficos actuales tienen más impacto de saber utilizarlos para nuestra vida, pues se ha mostrado clarísimamente que lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo demuestra. Quiero decirte que estamos teniendo la oportunidad de vivir uno de los cambios más importantes en el mundo desde hace varias décadas. Es el momento en que la integración de esfuerzos, del conocimiento, de un trabajo colaborativo, de innovación, de un beneficio compartido, pero sobre todo de la disposición a aprender y cambiar. Considero que la reestructuración de las organizaciones responsables, la necesidad de comunicación y de verdadero desarrollo personal son algunos de los aspectos que se deben reconsiderar como nuestras nuevas reglas para este siglo XXI. Ya es un hecho el acercamiento y conocimiento de los líderes, dueños de negocio, padres de familia con cada uno de los integrantes de las organizaciones, conociendo los deseos mutuos para un crecimiento más sostenido en todos los aspectos de vida y la continua renovación, los cuales son elementos para el desarrollo sostenido de todos más allá de lo económico. Este es el momento de una evolución mundial donde la conciencia empresarial y de toda la sociedad son parte del verdadero potencial de las organizaciones y familia, donde no basta con retribuir económicamente a cada uno de los integrantes o dar una educación con antiguos sistemas que ya no son funcionales, sino agregar un valor contundente y diferenciado a sus vidas. Pienso que debemos replantear y fijarnos nuevos valores que jueguen un rol decisivo en el desarrollo de las organizaciones, sociedad y familia. Sin embargo,
Estos deben ser sistemáticos y ordenados para obtener un verdadero y trascendental cambio en cada ser humano, el evitar la violencia actual entre las familias y miembros en nuestros entornos, el enfrentamiento de miedos y manejo interno de cada individuo en una transformación y rediseño en nuestras vidas actuales. Estoy seguro de que, el éxito y la vitalidad integral depende de desarrollar un nuevo conocimiento, una nueva conciencia, una disponibilidad a reaprender, una nueva cultura y nuevos valores apropiados para la generación de cambios que impacten en la vida de cada uno de nosotros en toda nuestra sociedad. Debemos ya rediseñar y transformar nuestras vidas actuales mental, emocional, física, espiritual y socialmente, teniendo la responsabilidad de revertir los graves impactos en nuestra estructura y estabilidad social, empresarial y familiar derivados de los crecientes y fatales problemas de salud en todos los aspectos que se ven reflejados en nuestro actuar diario. El hecho de no aprender cosas nuevas y no desafiarnos tiene un efecto impactante en la salud, como el Alzheimer, depresión, ansiedad, insomnio, sedentarismo, diabetes, alta-baja presión y cáncer. Y aquellos que no inviertan por lo menos 5 o 10 horas a la semana a reaprender, pronto serán obsoletos, decadentes y caerán en una decrepitud que será imposible revertir. Creo que debes de saber que personajes famosos que aparentemente no tienen tiempo de nada y que se encuentran ocupados todo el día, toda la semana y todo el año, como Oprah Winfrey, Bill Gates, Mark Zuckerberg, campeones y medallistas olímpicos, han destinado al menos 1 hora diaria para seguir aprendiendo y llevarlo a la práctica. Quiero decirte que mientras más inviertas en tu desarrollo mental de calidad, emocional, físico, espiritual y social, más eficaz y plena será tu vida, y desde luego se verá reflejada en tu salud, en tus pensamientos, en tus relaciones de negocios, de pareja, en tu familia, en tu dinero y en todo tu entorno de manera impresionante. Vayamos por el rediseño y empoderamiento de tu vida verdadera. La arrogancia dice, esto es absurdo. La experiencia dice, esto no puede ser. La razón dice, esto no es lógico. El corazón dice, atrévete. Dr. Mario Alonso Puig. Deseo verte con todo mi corazón en el entrenamiento de cambio potencial para tu vida. ¿Quieres aprender a conocerte y saber? 1. El funcionamiento de tu cerebro y mente. 2. Tus emociones que te hunden y las que te potencian. 3. A cambiar tu forma de comer, de nutrirte y tu salud de forma notable. 4. A cómo cambiar tu físico como lo has deseado tanto. 5. A saber cómo acercarte y establecer relaciones con hombres y mujeres cualquiera que sea tu edad y la de las otras personas. 6. A bailar como un verdadero experto o experta, lo cual abrirá tu mente a un mundo diferente. 7. A mejorar exponencialmente tu actual relación de pareja en todos los aspectos y no seguir viviendo en un infierno, falsa realidad o de la forma como lo has estado haciendo hasta ahora. 8. A detectar claramente si estás en una relación de pareja tóxica y dañina que no has podido dejar por años de tu vida. 9. A conectar tu mente y físico con actividades desafiantes y empoderadoras. 10. A entrar en un estado pleno y abundante en tu persona. 11. A cómo negociar y potenciar tu negocio. 12. A superar el duelo por fallecimiento de familiares y 13. A aprender a meditar de manera que potencies y mejores exponencialmente tu vida. Las preguntas correctas ahora son: ¿estás listo para empezar? ¿Cuándo debo empezar? ¿Se necesita de un conocimiento previo? ¿Cuánto tiempo debo esperar para comprenderlo? ¿Estoy dispuesto a enfrentar a mis temores, frustraciones, dolores, amarguras, enojos, estrés y adicciones profundas al dolor que me pega a diario, y a pedir ayuda con humildad? ¿A seguir con la esperanza de no caer en enfermedad, incluso la muerte y que esto sea lo que guíe mi vida? ¿O a convertirme en un ser de ejemplo para mí y gente que me rodea? ¿No crees que ya es hora de tu resurgimiento y cambio personal, para lo cual te invito a mi poderoso entrenamiento Una vida verdadera con el cual vas a aprender cómo funcionas desde tu raíz interna, tu biología y química para que sepas el origen verdadero de lo que te ha pasado,
Te sigue pasando y te va a seguir pasando si no tomas la decisión y ya, o ¿deseas hacerlo cuando sea demasiado tarde? Solo piensa en este momento. ¿Qué precio has pagado? ¿Qué precio estás pagando? ¿Y qué precio vas a seguir pagando? Una vida verdadera se terminó de imprimir en septiembre del 2021 en los talleres de editora y distribuidora Multilibros SADCB. Créditos. Título: Tú el mejor proyecto, una vida verdadera. Escrito por Ernest Pulido. Diseño de portada: Cristian J. Trujillo. Diseño de interiores: Salvador Cedillo Cedillo. Cuidado de la edición: Sixto Apolonio Arzola Aguilar. Copyright Ernest Pulido. Copyright 2021, editora y distribuidora Multilibros SADCB Rublos 93 FDO Casas Alemana Alcaldía. Gustavo Amadero, Ciudad de México. Primera edición, septiembre de 2021. Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito del autor y la editorial, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia o por grabación, excepto en el caso de breves reseñas utilizadas en críticas literarias. También queda prohibida la distribución de ella mediante alquiler o préstamo público.